¿Cómo definió Celsius su escala? Midió la temperatura a la que el agua se congela y dijo que eso era 0. Y luego midió la temperatura a la que hierve y dijo que eso era 100. Y estimó que 100 representaba una buena cantidad de marcas entre los dos. Bueno, ¿Verdad? eso no fue lo que él hizo. ¿En serio? Celsius nunca ideó ni utilizó la escala que ahora lleva su nombre. ¿Estás bromeando? No, Michael, no bromeo. Esta es la localidad sueca de Uppsala, ubicada a 70 kilómetros al norte de Estocolmo. Esta es la casa en la que Celsius vivió. En 1741 era profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala. Y este es el primer termómetro Celsius. ¿O no lo es? Esta es la primera escala de Anders Celsius agregada o insertada en un viejo termómetro. Así que tenemos la escala de Delis en la izquierda y la nueva de Celsius en la derecha. Estas marcas muestran que Celsius tuvo la idea de separar la temperatura de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados centígrados. Hizo sus primeras observaciones de la escala en la Navidad de 1741. Pero, ¿has notado algo extraño sobre esta escala? Quiero decir, el 50 está en la mitad, pero los números aumentan en dirección hacia el bulbo del termómetro. Así que Celsius ideó su escala al revés. Estableció que 0 grados era la temperatura de ebullición del agua y 100 grados la de congelación. ¿Pero por qué haría esto? Bueno, por un lado, Celsius estaba siguiendo la convención de la escala del otro lado del termómetro. La escala de Delis también tenía 0 grados como punto de ebullición, aumentando hasta los 150 para el punto de congelamiento. Establecieron la escala al revés para no tener que escribir números negativos. En Suecia hace más frío que el punto de congelamiento, pero nunca hace más calor que el punto de ebullición. Esto ayudaría a evitar errores de registro. Creo que sería muy raro tener la temperatura de ebullición a 0 grados y la de congelamiento a 100. ¿No sería eso extraño? A pesar de que pueda parecernos raro, no hay ninguna razón objetiva para preferir una escala ascendente o descendente al medir los grados de algo como calor o frío. De hecho, cuando Celsius murió de tuberculosis en 1744, aún estaba usando la escala invertida. Entonces, ¿quién la dio vuelta? ¿A quién debemos agradecerle la escala moderna de la temperatura Celsius? En 1745, un año después de la muerte de Celsius, una nueva columna aparece en el registro de temperatura de Uppsala, usando la escala moderna, y en la parte superior decía Ekström, quien fabricó los instrumentos en Uppsala. En 1747, otra columna se agregó con el título Strömer, quien fue el sucesor de Celsius como profesor de astronomía y también tenía la misma escala. Pero fue otro profesor de Uppsala quien asegura haber revertido la escala, el famoso biólogo Carl Linnaeus, quien asegura que revirtió la escala cuando le encargó a Ekström un termómetro para su invernadero. Sea quien sea, sabemos que en 1745 ya había un termómetro operativo en la Universidad de Uppsala con la escala que conocemos actualmente como la de Celsius, excepto que esta no era la primera vez que alguien creaba este termómetro. En 1743, un año antes de la muerte de Celsius, un científico francés que trabajaba por su cuenta en Lyon creó un termómetro en el que 0 marcaba el punto de congelamiento del agua y 100 el punto de ebullición. Su nombre fue Jean-Pierre Christine. Entonces, ¿por qué no lo llamamos un grado Christine en vez de un grado Celsius? Bueno, durante mucho tiempo esta escala no se la llamaba por el nombre de nadie, sino que simplemente se la llamaba grado centígrado, indicando que había 100 grados. El problema es que centígrado tiene distintos significados en francés, español e italiano, donde un grado hace referencia también a la centésima parte de un ángulo recto. Así que para eliminar las confusiones, en 1948, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas decidió renombrar el grado centígrado con algún científico para alinearlo con otras escalas como Kelvin o Fahrenheit. Eligieron a Celsius probablemente por un conocido libro alemán de química del siglo XIX de un científico llamado Berzelius, donde se identificó a Celsius como el primero en diseñar un termómetro con una escala en la que 0 marca el punto de congelamiento del agua y 100 el de ebullición, creando el mito de que Celsius creó esta escala. Así que ¿Celsius está obteniendo un mérito que no es suyo por tener su nombre en los mapas del clima mundiales? Bueno, no, es decir, establecer 2 marcas y el número de grados que hay entre ellas es la parte fácil que otros podrían hacer, y como muestra la historia, lo hicieron. Pero lo que hizo fue establecer el proceso físico que podía medir de forma segura una temperatura fija. Cuando estaba trabajando había otras 30 escalas distintas en uso. Algunos termómetros tenían 18 escalas distintas en ellos y unos eran más confiables que otros.
Como temperatura de referencia, una escala usaba la habitación más profunda del Observatorio de París, pero otros la temperatura en la que se derrite la mantequilla, la temperatura de las tripas de algunos animales o el día más cálido en Italia, Siria o Senegal. Estas escalas dudosas y la construcción inconsistente de los termómetros hicieron que obtener temperaturas precisas fuese casi imposible, así como compartir las temperaturas con científicos en otras partes. Celsius solucionó este problema de varias formas. Demostró que, al fundirse, la nieve mantiene una temperatura fija independientemente de la latitud o la presión en el ambiente. También determinó la relación precisa entre la ebullición del agua y la presión ambiental para que los termómetros pudiesen calibrarse bajo cualquier condición. Hizo posible establecer un sistema de temperaturas universal y fiable. Por eso el apellido Celsius es una unidad de temperatura, incluso cuando la escala como tal no fue inventada por él. De hecho, en la actualidad, la escala Celsius no se define por las transiciones entre estados de agua, sino que se basa en la escala Kelvin, que se define estableciendo el punto triple del agua, en el que el estado sólido, líquido y gaseoso existen en equilibrio a exactamente 273.16 Kelvin. Esto fija el tamaño de un grado Kelvin, que es exactamente del mismo tamaño que un grado Celsius. El punto cero de la escala Celsius se establece como 273.15 Kelvin, y eso significa que el agua pura hierve a 99.974 grados Celsius y se congela a una temperatura de menos 0.0001 grados Celsius. Esta precisión en un sistema universal de temperaturas se ha conseguido gracias a un gran número de científicos. Por eso la C, que hay luego del símbolo grado, no solo representa Celsius o Kelvin, o Carl Linnaeus, sino a la comunidad de científicos cuyo trabajo a lo largo de los siglos consiguieron una escala tan sólida que hoy en día la damos por sentado.